Niña busca al doctor en medio de la noche, lo que dice hace que él sienta escalofríos. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. En el callejón estrecho llamado Calle del Olvido, una luz amarilla titilante seguía encendida en la ventana de la planta baja. Era la clínica privada del doctor Fernando Olivares, un hombre de 64 años con el cabello entrecano y el rostro siempre marcado por un aire de melancolía. A las 2:27 de la mañana de la madrugada en punto, se escucharon unos golpecitos suaves y rítmicos en la puerta de vidrio delantera. No eran fuertes ni insistentes, pero lo suficiente como para hacer que él se detuviera en seco. Fernando entrecerró los ojos y miró hacia afuera a través del vidrio empañado por la lluvia. Una silueta pequeña estaba allí, encogida, empapada, con el cabello pegado al rostro, los brazos abrazando con fuerza su propio cuerpo. Se apresuró a salir, giró la cerradura y deslizó la puerta unos centímetros. ¿Niña?, preguntó con voz grave, sorprendido. ¿Estás perdida? La niña no dijo nada. Solo levantó el rostro. Unos ojos grandes, redondos, pero asustados. Los labios morados por el frío. Por favor, ayude a mi mamá, susurró con voz ronca. Ella se está muriendo. Fernando frunció el ceño. El frío del exterior se coló por la abertura, haciéndolo estremecer, pero no tanto como la punzada que sintió en el pecho. ¿Qué ocurrió?, preguntó con urgencia, saliendo por completo. ¿Dónde está tu mamá? En casa, muy cerca. Pero, ese hombre golpeó a mi mamá. Ella no puede respirar. La frase, ese hombre, sonó como una alarma en la mente de Fernando. Miró su reloj, 2:29 de la mañana a.m. Cualquier otro médico habría cerrado la puerta, llamado a la policía y sugerido que la niña fuera a un centro de protección. Pero esos ojos que suplicaban en medio de la lluvia le impidieron darle la espalda. No sabía por qué, pero en ese instante, algo le resultó muy familiar. ¿Cómo te llamas?, preguntó, colocándole suavemente su abrigo grueso sobre los hombros. Marina, respondió temblando. Marina Gutiérrez Olivares. Olivares. Ese apellido lo hizo vacilar, pero no tuvo tiempo de pensar más. Está bien, Marina. Llévame a tu casa. Rápido. La niña asintió y le tomó la mano. Sus manos estaban heladas como el hielo. Salieron a la calle, la lluvia seguía cayendo a cántaros. Fernando abrió su paraguas para cubrir a la niña, y caminó a paso rápido siguiendo las instrucciones entrecortadas de ella. Dobla a la izquierda, pasa la tienda vieja, y luego sube la cuesta. Mientras avanzaban, Fernando trataba de mantener la calma. Sus ojos fijos en la espalda delgada de Marina, su mente dando vueltas con 1000 preguntas. ¿Cuántos años tienes? 9. ¿Cómo se llama tu mamá? La respuesta llegó con lentitud, como si cada palabra le pesara en los labios a Marina. Laura Olivares. Fernando se detuvo en seco en medio del camino, sintió como si alguien le apretara el corazón. Abrió los ojos de par en par, sus pies clavados en el suelo. ¿Qué dijiste?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Dijiste que tu mamá se llama cómo? Laura. Marina se giró, con la mirada llena de desconfianza. ¿Pasa algo, doctor? Fernando no respondió. En su mente, las imágenes del pasado se desataron como un huracán. Ese nombre, Laura Olivares, era el de su hija. Su única hija. 14 años atrás, ella se había marchado de casa a los 18 años, después de una feroz discusión. ¿La razón? Se había enamorado de un músico pobre llamado Javier Gutiérrez, un hombre al que él había dicho una vez: si sigues viéndote con él, ya no eres mi hija. Y entonces, ella se fue de verdad. Ni una carta, ni una llamada. Durante 14 años, no supo nada de ella. En ocasiones pensó que Laura había muerto, o que simplemente quería desaparecer de su vida para siempre. Pero ahora, esta niña de 9 años, llevaba los apellidos Gutiérrez y Olivares. Era hija de Laura, era su nieta. Doctor, ¿por qué no seguimos?
preguntó Marina, confundida. Fernando tragó saliva. Sus manos temblaban mientras acomodaba mejor el paraguas para cubrirla. No pasa nada, solo estoy un poco cansado. Guíame, vamos. Subieron una pequeña cuesta y caminaron unos minutos más hasta llegar a un complejo de apartamentos viejo, con manchas de humedad. Un cartel torcido decía, Residencial Los Abedules. Fernando nunca había estado en ese lugar. Vivimos en el segundo piso, dijo Marina, sacando una pequeña llave del bolsillo. Subieron por una escalera angosta, cuyos peldaños de madera crujían bajo sus pies. Fernando sintió un escalofrío, no solo por lo deteriorado del lugar, sino también por lo que pudiera haber detrás de esa puerta de hierro. Mamá, está allí desde la tarde, dijo Marina frente a la puerta. No me atreví a llamar a nadie. Mi hermanito lloraba sin parar. Tuve que esperar a que ese hombre saliera para buscar ayuda. ¿Ese hombre?, repitió Fernando, enfatizando. Javier, murmuró Marina. Yo le digo tío, pero mamá dice que es el papá de mi hermanito, no mío. Fernando apretó con fuerza la correa de su maletín médico. Dentro tenía solo herramientas básicas de emergencia, pero en ese momento, parecían demasiado escasas ante lo que le esperaba. Marina introdujo la llave en la cerradura. La puerta hizo un clic y se abrió con el silbido del viento. El interior estaba completamente oscuro, apenas iluminado por la luz del pasillo. El aire olía a alcohol, humedad y sangre. Fernando entró, buscó a tientas el interruptor. Una luz amarilla tenue se encendió, revelando una escena escalofriante. En el suelo, una mujer yacía de lado, con el cabello enredado, el rostro hinchado y amoratado, una mejilla manchada de sangre seca. Junto a ella, una silla partida en dos y pedazos de una botella de licor esparcidos. En la mesa había un vaso medio lleno y un abrigo de hombre colgado descuidadamente sobre el sofá. «Mamá», gritó Marina, lanzándose hacia ella. «Mamá». Desde una esquina del cuarto, un niño de unos 3 años rompió en llanto al ver al extraño. Abrazaba un oso de peluche, su cuerpecito temblaba. Fernando se arrodilló junto a Laura. Sentía como si un cuchillo le atravesara el pecho. «Laura, hija mía», murmuró con voz temblorosa. «Soy papá». Revisó el pulso, la respiración, las pupilas, todos los signos vitales. El pulso era débil, muy débil. La respiración superficial, con ocasionales espasmos. Seguía viva, pero no por mucho tiempo. «Marina, escúchame bien», dijo Fernando con urgencia, cambiando por primera vez la forma de dirigirse a ella. «Tráele a tu abuelo una toalla limpia, agua tibia. Rápido». La niña corrió como una sombra. Fernando abrió su maletín de primeros auxilios. Sus manos no dejaban de temblar, los ojos llenos de lágrimas. «Hija mía, no te mueras. Por favor». La lluvia afuera seguía golpeando las ventanas. Pero dentro de ese apartamento húmedo, el tiempo parecía haberse detenido. Fernando se arrodilló junto al cuerpo inerte de Laura, sus manos temblorosas realizando compresiones torácicas. Su voz contaba en voz baja. 1, 2, 3. Con una sola idea en su mente. Mientras haya aliento, hay esperanza. «Marina, ¿dónde está el agua?», gritó, con una voz tan firme que jamás había usado. La niña salió corriendo desde la cocina con un tazón de agua y una pequeña toalla. «Esta es la única que está limpia». Sollozó. Lo siento, no importa, lo hiciste bien», respondió, con voz más suave al ver los ojos enrojecidos de Marina. «¿Cómo se llama tu hermanito?». «Yo soy Marina, él es Leo». Fernando limpió la sangre seca del rostro de su hija con la toalla tibia. La herida en la frente era larga y profunda, la mejilla estaba inflamada, los labios partidos, pero lo más grave era un hematoma en la sien. Muy probablemente un traumatismo craneal. «¿Qué pasó?», preguntó, haciendo un esfuerzo por mantener la calma. «Cuéntame todo, Marina, desde el principio». La niña miró a su madre, apretó la mano de su hermanito, y con voz quebrada respondió.
El tío Javier bebía. Siempre era así. Pero esta noche se volvió loco porque mamá dijo que quería llevar a Leo al hospital porque llevaba días tosiendo y no mejoraba. Él no lo permitió. Mamá dijo que él no tenía derecho. Él la empujó, y luego le rompió una silla en la cabeza. Fernando cerró los ojos. La rabia contenida en su pecho ardía como lava a punto de estallar. ¿Esto pasa seguido?, preguntó. Cada semana. A veces todos los días. Pero, nunca antes mamá había quedado inconsciente tanto tiempo. La voz de Marina se quebró. Doctor, la niña levantó la mirada. Yo ya había pensado en huir. Pero mamá decía, si tú te vas, Leo quedará solo, yo no podré protegerlo. Ella se quedó, por mi hermanito. Fernando le puso una mano en el hombro. Por primera vez en su vida, comprendió que los niños también sabían lo que era el sacrificio, el miedo y el coraje, todo al mismo tiempo. Hiciste lo correcto, Marina. Le salvaste la vida a tu mamá. Sacó su teléfono del bolsillo y marcó a emergencias. SAMU Madrid, ¿cuál es su emergencia?, respondió una voz femenina. Mujer víctima de agresión, 32 años, posible traumatismo craneal grave, inconsciente. Se requiere ambulancia urgente. Dirección. Ya vamos en camino. Estaremos allí en menos de 7 minutos. Fernando colgó, y con una toalla presionó la frente de su hija para detener el sangrado. Ve por una manta y cúbrela. No podemos dejar que se enfríe más. Marina obedeció en silencio. Mientras tanto, el llanto entrecortado de Leo se escuchaba como una campana resonando dentro del pecho de Fernando. Observó la habitación. En la pared había dibujos infantiles desteñidos por el tiempo. Sobre una repisa, una caja musical en forma de guitarra pequeña estaba caída de lado. Y entonces su mirada se detuvo en un viejo portarretratos. Laura, mucho más joven, sonriendo con alegría junto a un hombre delgado, de ojos hundidos, con un tatuaje visible en el cuello. Javier, murmuró Fernando, ¿qué demonios le hiciste a mi hija? Sonó el timbre de la puerta. Fernando abrió. 2 personas entraron. Uno era un paramédico llamado Álvaro, el otro, una oficial de policía del distrito, una mujer de cabello castaño llamada Inés Calderón. ¿Doctor Fernando Olivares?, preguntó Inés. ¿Usted hizo la llamada de emergencia? Sí, soy médico. Ella es mi hija. Fue agredida. Álvaro se arrodilló junto a Laura y revisó las señales vitales. La atención inicial es estable. El pulso es débil, pero hay respuesta. Necesitamos trasladarla de inmediato. Inés recorrió el departamento con la mirada. Marina apretaba la mano de su hermanito, mirando con recelo a los desconocidos. ¿Hay alguien más en la casa?, preguntó Inés, sacando su libreta. No, respondió Fernando por ella. El agresor escapó esta tarde. Su nombre es Javier Gutiérrez. Sospecho que tiene antecedentes penales. Inés anotó. Su rostro se endureció. Ese nombre me suena. Tuvimos reportes de disturbios en un bar, pero nunca hubo denuncias por violencia doméstica. Porque Laura no tenía permitido salir de casa. Él la controlaba por completo, dijo Fernando con frialdad. Vamos a investigar de inmediato. Si la situación es tan grave como usted dice, podríamos emitir una orden de arresto. Álvaro y su compañero colocaron a Laura en la camilla. Marina se quedó en una esquina, temblando. ¿Puedo ir con mi mamá?, preguntó en voz baja. Fernando miró a Inés, y luego asintió. Necesitamos que Marina sea testigo más adelante. Pero ahora, necesita estar con su mamá. Ella la necesita. Salieron del departamento. Fernando abrazó a Marina y a Leo mientras seguían la ambulancia. Antes de que se cerraran las puertas, echó un último vistazo al apartamento. Apretó con fuerza la correa de su bata blanca. Esa casa era un símbolo de podredumbre, el lugar donde su hija había vivido 14 años en la oscuridad. Dentro de la ambulancia, Marina le sostenía con fuerza la mano a su madre. Fernando iba sentado enfrente, sin apartar la vista del rostro pálido de Laura. Doctor, lo llamó Álvaro. La llevamos al Hospital San Carlos.
La UCI ya está lista. Pero, existe un alto riesgo de daño permanente si no supera esta crisis. Fernando asintió, sus ojos ardían con una decisión feroz. Ella va a vivir. Marina se giró repentinamente hacia él. Doctor, ¿quién es usted? ¿Por qué conoce a mi mamá? Fernando miró directo a los ojos oscuros de la niña. Por un instante, vio allí los mismos ojos que Laura tenía cuando era pequeña. Esos ojos que tantas veces lo conmovieron, ahora habitaban el rostro de otra niña. Soy el padre de tu mamá. Tu abuelo, Marina. Marina abrió mucho los ojos. Sus labios se entreabrieron, pero no pudo decir nada. Miró a su madre, luego volvió a mirarlo, como si intentara unir piezas rotas. ¿Por qué? ¿Por qué recién ahora me entero? Fernando no tenía respuesta. La ambulancia atravesaba la ciudad bajo la lluvia, con la sirena roja reflejándose en los cristales de los edificios antiguos. Fernando iba en silencio, las manos apretadas, la mente en caos. Frente a él, su hija yacía inmóvil, cada respiración débil era como un hilo invisible entre la vida y la muerte. Marina seguía sentada al lado, con el rostro aún mojado por la lluvia, pero ahora con una mirada cargada de preguntas. Yo no sabía que mamá tenía papá, dijo en voz baja, como hablando consigo misma. Fernando se giró hacia ella. Su voz era áspera. Fue culpa mía. Hace muchos años, tu mamá y yo tuvimos una gran pelea. Ella se fue. No supe nada de ella desde entonces. Marina guardó silencio. Su pequeña mano seguía sujetando la de su madre, pero sus ojos permanecían fijos en Fernando. Ella me contó, solo una vez, que de joven se enamoró mucho de alguien llamado Javier, pero todos estaban en contra. Entonces ella rompió con todo. Con su mamá, con sus amigos. Solo quedó Javier. Fernando bajó la cabeza. Más doloroso que verla inconsciente era saber que ella había confiado en la persona equivocada, que sacrificó su juventud por un amor que la llevó al infierno. Yo la obligué a dejar a ese hombre. Le exigí que estudiara medicina. Pero ella quería hacer música. Como ese tal Javier. Marina se mordió el labio, pensativa, hasta que dijo. Pero, el tío Javier nunca amó a mi mamá. Fernando alzó la mirada, frunciendo el ceño. ¿Cómo lo sabes? La niña lo miró con una seriedad que no parecía de una niña de 9 años. He vivido en esa casa desde que tengo memoria. Él nunca abrazaba a mamá. Nunca le sonreía. Solo gritaba, insultaba, y bebía. ¿Desde cuándo? Cuando tenía 5 años, él empezó a pegarle. Antes, solo le gritaba. Pero una vez mamá no quiso darle dinero, él arrojó un plato contra la pared, y ella se lastimó el brazo. Fernando apretó los puños, las uñas casi perforándole la piel. Su rostro ya no era el de un médico, sino el de un padre ardiendo de rabia. ¿Por qué no se fue? Marina bajó la cabeza, con la voz temblorosa. Por Leo. Mamá decía, que si se iba, él se quedaría con Leo y lo arruinaría. O lo echaría a la calle. Yo le pregunté por qué no llamaba a la policía, pero ella decía que no tenía papeles, ni dinero, que nadie le creería. Fernando apoyó la cabeza en sus manos. Escuchaba la sirena constante, pero su mente estaba sumida en una niebla espesa de culpa. Mamá escribió cartas. Marina dudó. A la abuela, pero el tío Javier las rompía. Una vez ella olvidó una en un cajón y él la encontró. Ese día, tuve que esconderme debajo de la cama con Leo toda la noche. Fernando no pudo decir nada. Solo respiraba con dificultad. Yo escondí una carta, pero no sabía a dónde enviarla. Y luego mamá dijo que la abuela ya había muerto hace tiempo. No, susurró Fernando. Mi madre murió recién el año pasado. Entonces ella nunca lo supo. Marina abrió los ojos sorprendida, luego bajó la mirada. Apretó aún más la mano de su madre. Yo pensé que nadie en la familia creía en mamá. Fernando habló con firmeza. No, te equivocas. Desde este momento, no permitiré que nadie más les haga daño. La ambulancia se detuvo frente a la entrada trasera del Hospital San Carlos.
Las puertas se abrieron y la camilla fue llevada rápidamente hacia urgencias. Fernando y Marina la seguían de cerca, mientras una enfermera se llevó a Leo para recibir atención aparte. El pasillo de la UCI estaba iluminado de un blanco intenso, impregnado con un fuerte olor a desinfectante. A Laura la empujaron hacia la sala de urgencias número 3. La puerta se cerró de golpe. Fernando quedó inmóvil, con la mano aún extendida como si quisiera alcanzar la puerta que acababa de cerrarse. ¿Mi mamá se va a poner bien?, susurró Marina, aferrándose al abrigo de él con ambas manos. No lo sé, respondió él con voz entrecortada. Pero tenemos que creer en ella. Un médico joven, vestido con ropa quirúrgica, se acercó. En su gafete decía, Dr. Mateo Ríos. ¿Usted es familiar de la paciente?, preguntó. Fernando dudó un segundo y luego asintió. Soy su padre. Estamos trabajando en ella. El traumatismo es severo, hay hemorragia intracraneal y algunas fracturas faciales. Necesita vigilancia constante. Le recomiendo prepararse para lo peor. Fernando respiró con dificultad. ¿Podrá despertar? Haremos todo lo posible. Pero debo ser sincero, hay una alta probabilidad de coma prolongado. Mateo se alejó. Marina se sentó en una banca, sin apartar la vista de la puerta de la UCI. No lloraba, pero sus manos temblaban visiblemente. Un rato después, la oficial Inés Calderón entró al pasillo con una libreta en la mano. Fue directo hacia Fernando. Hicimos una verificación preliminar. Javier Gutiérrez tiene 2 antecedentes penales. Uno por agredir a una exnovia y otro por posesión de drogas. Actualmente no tiene domicilio registrado. Es el típico invisible del sistema. Fernando resopló con desdén. Clásico. Un inútil. Inés asintió. Estamos emitiendo una orden de búsqueda nacional. Si usted tiene alguna foto o información útil, por favor entréguela. Tengo fotos antiguas, de hace 14 años. No sé si aún sirven. Aún tienen valor. Envíelas por correo. Esta es mi dirección. Inés escribió la información en su libreta, luego miró a Marina. Esta niña es testigo directa. Necesitaremos su testimonio. Fernando se interpuso. Después de que Laura esté fuera de peligro. No le vamos a cargar más peso a la niña. Inés no discutió, asintió y se retiró. Fernando se sentó junto a Marina. Sus ojos estaban nublados. La niña se recostó contra su hombro con total naturalidad. ¿Puedo quedarme con usted?, preguntó en voz baja. No quiero volver a esa casa. Fernando le rodeó los hombros con el brazo. Sintió un nudo en la garganta. Esa pregunta tan simple le atravesó el alma como un cuchillo. No vas a volver ahí. Desde ahora, tú eres mi nieta. El pasillo blanco de la UCI se extendía como un túnel sin fin, con solo el sonido del aire acondicionado, los pasos de los médicos y el tic-tac frío del reloj en la pared. Fernando permanecía en la banca plástica, los brazos cruzados, sin quitar la vista del letrero que decía, Unidad de Cuidados Intensivos prohibido el ingreso. Marina a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro, sujetaba el borde de la bata blanca que él aún no había tenido tiempo de cambiar. Su rostro ya estaba seco, pero conservaba la expresión ausente de quien ha sobrevivido a una noche de pesadilla. Leo había sido trasladado al área pediátrica. Tenía fiebre leve por la lluvia y la falta de alimento. Una enfermera llamada Nuria informó que lo mantendrían en observación y bajo cuidado en una zona segura para niños víctimas de maltrato. Fernando asintió, sintiendo un vacío en el pecho. Con cada segundo que pasaba, Javier Gutiérrez le parecía más una serpiente venenosa que se había arrastrado silenciosamente en la vida de su hija, echando raíces y dejando ruinas imposibles de reparar. Poco después, la oficial Inés Calderón regresó, esta vez acompañada por un compañero, el sargento Ramiro Ortega, de complexión robusta, piel morena y voz grave con fuerte acento madrileño. Señor Olivares, comenzó Inés, acabamos de contactar con 2 comisarías locales y revisamos cámaras en la zona. Pero no hay registro de Javier Gutiérrez en ningún sitio público desde la tarde de ayer.
Fernando frunció el ceño. ¿No me diga que ha estado escondido en ese edificio todo este tiempo? Es una posibilidad, pero creemos que se fue justo después de que Laura quedara inconsciente. Ramiro ojeó con acento agudo su libreta y leyó rápidamente. Entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche de ayer, Javier fue visto en un bar llamado La Taberna Roja en la calle Carabanchel. El dueño, el señor Sergio Morales, confirma que llegó solo, se veía tenso. Dijo que tenía que irse por un tiempo. Fernando apretó los puños. Entonces sabía que había matado a mi hija. Inés negó con la cabeza. Aún no ha muerto, pero sí, él sabía que era grave, y huyó. ¿Ya emitieron la orden de captura? Acabamos de terminar el proceso. Asintió Ramiro. Todas las comisarías de Madrid, los alrededores y los controles fronterizos ya tienen su ficha. ¿Es posible que haya abordado un autobús interprovincial? Marina preguntó en voz baja. ¿Él puede volver a buscarme? Fernando le puso la mano en el hombro enseguida. No, no se atreverá. Me tienes a mí ahora. Ramiro miró a Marina con voz más suave. Has sido muy valiente, pequeña. Si no fuera por ti, tu mamá no habría llegado viva a esta mañana. Marina bajó la cabeza. Fernando le acarició suavemente la espalda, pero sus ojos ya estaban de vuelta en la puerta de la UCI. Inés sacó un documento del bolsillo. Señor, necesitamos su firma para autorizar el cuidado temporal de Marina y Leo mientras se formaliza el proceso legal de custodia. Fernando lo tomó, leyó por encima. Su mano apenas temblaba, pero su firma fue firme, decidida. Me hago cargo. No permitiré que ninguno de los dos vuelva a ese infierno. Inés asintió y archivó el documento. Ramiro habló de pronto. Hay un detalle importante. Javier no tiene cuentas bancarias, ni tarjetas, ni teléfono a su nombre. Vive completamente fuera del sistema. Estamos hablando con algunos conocidos, pero nadie quiere involucrarse. ¿Tiene algún familiar? Preguntó Fernando. Un hermano llamado Luis Gutiérrez, ex repartidor. Se mudó a Portugal el año pasado. También tiene antecedentes por robos menores. Fernando se recostó contra la banca, agotado. Marina lo miró, con voz casi imperceptible. ¿Cree que mamá va a despertar? Él tragó saliva. Ella es mi hija. Es fuerte, pero necesita tiempo. La niña asintió, con la mirada fija en el pasillo donde los médicos seguían entrando y saliendo con prisa. Unos minutos después, el doctor Mateo Ríos regresó. Su rostro mantenía la serenidad de quien está acostumbrado a enfrentarse todos los días a la vida y la muerte, pero esta vez, había en sus ojos algo más pesado. Hemos terminado la cirugía de emergencia. Se drenó la hemorragia intracraneal y se redujo la presión en el cerebro. Hay algunas fracturas pequeñas en los huesos, pero no perforaron tejidos blandos. La situación sigue siendo crítica, pero ha superado el umbral más peligroso. Fernando exhaló con alivio, sus manos aferradas con fuerza al borde del asiento. ¿Cuánto tiempo tomará saber si despertará? Podrían ser unas horas, o unos días, o más. Pero lo positivo es que los reflejos básicos siguen presentes. Estamos administrando medicamentos para mantenerla estable. Marina susurró. ¿Puedo ver a mi mamá? Mateo negó suavemente con la cabeza. Todavía no. Les avisaremos cuando sea posible. Pero tranquila, tu mamá está recibiendo la mejor atención. Colocó su mano en el hombro de Fernando. Sé que usted también es médico. Le prometo que haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Fernando asintió. Confío en usted. Mateo se alejó. Marina se levantó y caminó hacia la pequeña ventana que daba a la sala de cuidados intensivos. La luz verde iluminaba el rostro pálido e inmóvil de Laura, que ya no estaba cubierto de sangre como antes. Mamá, susurró Marina a través del vidrio. Estoy aquí, y el abuelo también está. Fernando se paró detrás de ella, con la mirada clavada en el rostro de su hija. Cerca del amanecer, la enfermera Nuria condujo a Fernando a la sala de espera para familiares, para que pudiera descansar un poco. Él no durmió. Marina, en cambio,
Se quedó dormida con la cabeza recostada en su regazo, respirando pesadamente por el cansancio. Aunque ya llevaba ropa seca y había tomado leche caliente, conservaba una expresión que la hacía parecer mayor que sus 9 años. Fernando recordó aquella noche, la noche en que Laura se fue de casa. Tú no me entiendes, papá. No, eres tú la que no entiende. ¿Vas a elegir a ese vago sin futuro y vivir una vida de incertidumbre? Ya no te necesito. Y luego, el portazo. Los pasos alejándose. Si en ese momento la hubiera abrazado, si tan solo le hubiera dicho, tengo miedo de perderte, ¿habría cambiado todo? Fernando sacó la billetera y extrajo una fotografía antigua, la única que había guardado después de la separación. En la imagen, Laura tenía 16 años, abrazaba una guitarra y sonreía radiante bajo el sol. Ahora, ella yacía entre la vida y la muerte. Marina se movió ligeramente. Él le acomodó la manta sobre los hombros, y entonces la escuchó murmurar en sueños. No le pegues a mamá. Mamá, lo siento, lo siento. Fernando cerró los ojos. La rabia, el remordimiento, la compasión, se agolpaban como un peso insoportable en su pecho. A las 6:15 de la mañana a.m., el teléfono de Fernando vibró. Era Inés. Recibimos el aviso de un taxista. Es posible que Javier haya tomado un autobús nocturno rumbo a Toledo a las 11:45 de la noche. Ya enviamos la alerta a las estaciones de conexión. Fernando apretó el teléfono con fuerza. Cuando lo atrapen, déjenme verlo, solo una vez. Entiendo cómo se siente, respondió Inés. Pero deje que la ley haga su trabajo. Usted, ocúpese de Marina y Leo. Y rece por Laura. Fernando guardó silencio. Por primera vez en muchos años, se sentía impotente. Pero también, por primera vez, ya no estaba solo. Fernando permanecía en silencio en un rincón de la sala de espera del tercer piso del Hospital San Carlos, frente a la UCI. La luz fluorescente sobre su cabeza le daba la sensación de que cada pensamiento que le cruzaba era expuesto como bajo un reflector. Marina dormía profundamente en el banco, con la espalda recostada en él, y la cabeza apoyada sobre su brazo tembloroso. Ya habían pasado casi 6 horas desde que Laura había sido llevada al quirófano. 6 horas que se sentían como una vida entera. Durante ese tiempo, ni un solo minuto había dejado de pensar en la misma pregunta. Si aquella noche la hubiera abrazado, ¿todo habría sido diferente? Y cada vez que esa pregunta volvía, era como si una puñalada más se clavara en su corazón. Una enfermera pasó por allí, se detuvo un momento y luego se inclinó un poco, con voz suave. Señor Olivares, ¿le gustaría pasar un momento a la sala de observación para familiares? Solo 3 minutos, a través del vidrio, sin contacto físico. Fernando miró a Marina, luego asintió con un gesto leve. La niña está dormida. Volveré enseguida. Se puso de pie y siguió a la enfermera por el pasillo helado. Sus pasos sonaban lentos, como arrastrados. Al llegar frente a la sala marcada como UCI 3, la enfermera dijo en voz baja. Laura se mantiene estable por ahora. La hemorragia cerebral se ha detenido. Pero aún no hay reflejos neurológicos. Fernando miró a través del vidrio. Su hija Laura Olivares yacía allí, inconsciente, rodeada de tubos y cables. Un respirador artificial le bajaba por la garganta, el monitor cardíaco parpadeaba. Ese rostro, a pesar de los hematomas, era el mismo que él no había podido olvidar, aunque llevaban 14 años sin verse. El mismo rostro que había sonreído emocionado cuando él la llevó a ver su primera obra de teatro. El mismo que se fruncía cuando la obligaba a estudiar química. El mismo que había llorado desconsolado cuando él le prohibió tocar la guitarra. Tú no entiendes nada, le había gritado entonces, con las lágrimas cayendo a raudales. Fernando apoyó la mano sobre el vidrio, sus dedos temblaban mientras trataba de sentir el calor de la piel de su hija a través del cristal. Laura, susurró, soy yo, papá, estoy aquí. La enfermera lo observaba en silencio. Luego de unos minutos, Fernando se alejó del vidrio.
Caminaba tambaleándose. Cuando volvió a la sala de espera, encontró a Marina despierta. La niña estaba sentada, abrazando una almohada, con los ojos enrojecidos. ¿Mamá sigue sin despertar? No todavía, respondió él mientras se sentaba lentamente. Pero el doctor dice que su estado está mejorando poco a poco. Marina no dijo nada. Luego de un rato, lo miró con la cabeza ladeada. Usted se peleó con mi mamá, ¿verdad? Fernando se sorprendió un poco. ¿Cómo lo sabes? Mamá me contó. Un poco. Dijo que antes usted era bueno, pero también muy terco. Fernando soltó una leve risa, cargada de amargura. Terca es una palabra suave. Mamá decía que odiaba que la obligaran. Le gustaba cantar, dibujar, pero usted la hizo estudiar medicina. Es verdad, asintió él, bajando la mirada al suelo. Tenía miedo de que tuviera una vida difícil. La medicina era una opción estable, segura. Pero ella eligió a Javier. Esa frase fue como una cuchillada precisa y aguda. Fernando tragó saliva. Estaba equivocado. Susurró, por primera vez diciendo aquello en voz alta. Tenía miedo de perderla, pero no supe cómo retenerla. Marina guardó silencio un instante y luego preguntó con voz baja. ¿Por eso no la buscó durante todos esos años? Fernando apretó los labios. Sus ojos se enrojecieron. Al principio me enojé, luego me llené de orgullo. Y después, pensé que si mi hija ya no me necesitaba, lo mejor era quedarme en silencio. Pero mamá siempre lo recordaba. Esa frase hizo que Fernando se inclinara hacia adelante. No lloró, pero sus manos temblaban como si estuviera enfermo. Ella escribía en un diario. Una vez lo leí a escondidas. Había un pasaje donde decía, aunque papá me odie, quisiera que escuche la primera canción que compuse. Porque es sobre él. Fernando se llevó las manos al rostro y se las frotó con fuerza, como queriendo borrar un recuerdo. ¿Aún tenía su guitarra? Preguntó con voz ronca. No, Javier la vendió. Fernando asintió. No le sorprendía. Una vez quemó una de sus partituras. Decía que era una tontería. Mamá lloró toda la noche. Fernando se levantó de golpe. Sus ojos se encendieron de rabia. Marina se asustó. Abuelo, ¿qué pasa? No es nada, dijo él, respirando hondo. Solo necesito caminar un poco. No me deje sola. Fernando se volvió a sentarse. Le tomó la mano a la niña. No me voy a ir. Desde ahora, siempre estaré contigo. Marina lo miró, con los ojos brillando de emoción. Quiero que mamá despierte, para que vea que usted ha cambiado. Fernando asintió, sin decir palabra. Al cabo de un rato, se levantó y caminó hacia la ventana del pasillo. Ya amanecía. La luz pálida del sol comenzaba a filtrarse entre los edificios altos. Entonces, se escucharon pasos. La oficial Inés apareció con una carpeta en la mano. Necesito actualizarlo sobre algunos avances, dijo con tono serio. Hable, respondió Fernando, saliendo al pasillo y cerrando la puerta para que Marina no oyera. Revisamos las cámaras de la terminal de autobuses de Toledo. Un hombre con las características de Javier Gutiérrez bajó en un pequeño pueblo llamado Fuensalida. Ya estamos en contacto con la policía local. Fernando asintió. No podrá huir tan fácilmente. No, pero puede volverse peligroso si se ve acorralado. Usted debe tener cuidado. Y no actúe solo. Fernando apretó la correa de su maletín. No tengo miedo. Solo me aterra. Que mi hija no despierte. Inés quedó en silencio. Sacó una foto del expediente, una imagen de Laura en su juventud, extraída de un informe antiguo. Se la entregó a Fernando. Esta es la imagen que usaremos para la orden de búsqueda nacional. Entrará al sistema de alerta inmediata. Fernando la tomó. En la foto, Laura tenía 18 años. Sus ojos irradiaban esperanza. Al mirarla, él solo sintió un nuevo tipo de dolor. Esa niña creció en una soledad que nunca debió existir. Susurró. Inés le puso la mano en el hombro. Deje que la ley se encargue del resto. Fernando volvió a su asiento.
Marina le entregó un vaso de leche caliente que la enfermera acababa de traer. Debe tomar algo, dijo ella con dulzura. Fernando tomó el vaso y bebió un sorbo. Luego miró a los ojos de Marina y dijo lentamente: «Te pareces mucho a tu madre. No solo en los ojos, también en su fortaleza». «Solo hago lo que ella me enseñó», respondió en voz baja. «Aunque tengas miedo, igual debes avanzar». Fernando sonrió. Por primera vez desde que todo comenzó, sonrió, aunque fuera una sonrisa pequeña, cansada. «Entonces yo voy a aprender de ti». La luz de la mañana en ese inicio de invierno se filtraba oblicua por las ventanas del hospital, tiñendo el suelo del pasillo con un amarillo tenue y melancólico. Fernando permanecía sentado junto a la ventana de la UCI, con la foto de Laura a los 16 años que Inés le había dado aún en la mano. La miraba como si tratara de encontrar en ella aquella risa, aquel calor que había perdido hace tantos años. Marina seguía dormida, acurrucada en el banco. Su rostro estaba relajado, pero cada pequeño movimiento en su sueño revelaba el peso de los días pasados entre el miedo y la tensión. Fernando recordó otra mañana, 18 años atrás. Aquel día, Laura tenía 8 años, el cabello recogido en una coleta, corría por la casa con una guitarrita de juguete en mano, cantando una melodía mal pronunciada. «Papá, papá, escucha mi canción». Él se había girado, sonriendo cansado después de una cirugía larga, pero entonces soltó aquella frase que luego no pudo perdonarse jamás. «¿Puedes dejar esas tonterías? Me duele la cabeza». Laura se quedó en silencio. Después de eso, escondió la guitarra en el armario, y no volvió a cantar durante semanas. Fernando cerró los ojos. La imagen de aquella niña pequeña y la mujer que ahora yacía inmóvil en la UCI se conectaban en una línea de vida que él mismo había roto. «Tú intentaste cantarle a tu padre», susurró, «y él solo te exigió estudiar anatomía». El timbre del teléfono lo sobresaltó. Era Inés. «¿Hay novedades?», preguntó rápido, apretando el teléfono con fuerza. «Recibimos una notificación de la policía de Toledo. Javier fue detenido hace una hora. Estaba escondido en una pensión de un viejo amigo llamado Víctor Almagro». Fernando se puso de pie de golpe. «¿Fue arrestado?». «Sí. Cuando entraron, estaba tratando de cambiar su apariencia, se había rapado y estaba quemando documentos. Pero teníamos orden de allanamiento y fotos para comparar. No pudo negar nada». «¿Se resistió?». «No. Tenía miedo, como todos los cobardes cuando se ven acorralados». Fernando fue hasta la ventana y miró el patio del hospital. Las ambulancias seguían entrando y saliendo. La vida seguía, mientras su mundo cambiaba a cada hora. «Quiero verlo», dijo. «No se lo recomiendo, pero si lo desea, podemos organizar su presencia en la primera audiencia. Será trasladado a Madrid hoy mismo». «Hágalo». Inés asintió por teléfono. «Le avisaré cuando tengamos la hora confirmada. Pero hay algo más importante. Ahora usted debe pensar en esos 2 niños. Lo necesitan». Fernando miró a Marina, aún dormida, abrazando con fuerza su almohada. «Lo sé, y no dejaré que les falte nada nunca más. Confío en usted». Inés hizo una pausa, «y confío en que Laura despertará y lo escuchará decir eso». La llamada terminó. Fernando dejó el teléfono sobre la mesa y se sentó junto a su nieta. Poco después, Marina abrió los ojos y frotó su frente contra la manga de su bata. «¿Hay noticias, abuelo?». «Sí», respondió con una sonrisa leve. «Lo arrestaron». La niña se incorporó. «¿De verdad?». «De verdad. En Toledo. La policía lo encontró». Marina no rió ni gritó como lo haría una niña común. Solo asintió, suavemente, como una adulta. Fernando vio en sus ojos una luz distinta, alivio. «Entonces, mamá está a salvo», susurró. «Sí, tu mamá estará a salvo. Desde ahora, nadie podrá amenazarla. Ni a ti, ni a Leo». La niña lo miró, dudó un segundo y luego dijo: «Tengo miedo de que mamá se ponga triste si despierta y ve todo lo que pasó». Fernando le tomó la mano. «Se pondrá triste».
pero también verá lo fuertes que son sus hijos. Yo no soy fuerte, tengo mucho miedo. Precisamente por eso eres valiente. Porque quien actúa a pesar del miedo, es realmente valiente. Marina bajó la cabeza. Luego de un momento, exhaló despacio. Yo quiero aprender a dibujar. Pero antes Javier decía que eso era una tontería de niños. Yo escondía mis dibujos bajo la cama. Fernando sonrió. De ahora en adelante, puedes dibujar donde quieras en mi casa. Y el primer dibujo que hagas, lo colgaré en mi consultorio. ¿En serio? Lo prometo. Los dos se miraron, sonrieron con un temblor en los labios. Pero esa sonrisa era el inicio de algo que hacía mucho no existía en la casa de los Olivares, esperanza. Esa tarde, Fernando fue citado al despacho del doctor Mateo Ríos para una actualización. Entró junto a Marina, quien sostenía su mano como si fuera un hábito nuevo. Mateo los miró y asintió. Aún no ha despertado, pero el EEG muestra nueva actividad. Han vuelto algunas ondas alfa. Es una señal positiva. Fernando preguntó rápido. ¿Puede oírnos? Es posible. En estado de coma superficial, el oído sigue funcionando en parte. Háblenle, hablen mucho, sobre todo si son familia. Fernando miró a Marina. La niña apretó su mano y murmuró. Quiero contarle a mamá lo que pasó ayer. En la noche, la UCI permitió visitas breves. Fernando estaba de pie junto a la cama. Marina del otro lado, con su mano sobre el brazo vendado de su madre. Laura, dijo Fernando con voz temblorosa, sé que no puedes responder ahora, pero si puedes oírme. Quiero decirte que lo siento. Yo también, mamá, añadió Marina, porque ayer le mentí al tío Javier. Le dije que me dolía la panza. Lo hice para que saliera, para poder ir a buscar ayuda. Y encontré al abuelo. Fernando sintió un nudo en la garganta. Pero continuó. ¿Recuerdas cuando tenías 8 años y me preguntaste? Si no quiero ser doctora, ¿me vas a odiar? No te respondí, y ese silencio fue lo que te alejó. Mamá, el abuelo ya no está en silencio, susurró Marina. Habla mucho, me hace leche caliente, y lava la ropa de Leo también. Fernando rió levemente. Una lágrima cayó sobre el dorso de la mano de Laura. Su mano no se movió, pero él pensó. Tal vez, en lo más profundo, ella había escuchado. Aquí estoy, Laura, susurró, y esta vez. No me iré. Después de esa noche en la UCI, Fernando prácticamente no abandonó el hospital. Pasó 2 noches sin dormir, solo cabeceando unos minutos cuando Marina se dormía. Y Laura, seguía inmóvil entre tubos, monitores, máquinas. Como una estatua viviente de los años que él había perdido. En la madrugada del jueves, Fernando fue citado a la oficina administrativa del hospital para completar los trámites de tutela temporal de Marina y Leo. La trabajadora social, Teresa Rueda, una mujer de unos 50 años con mirada firme, entró con una carpeta gruesa. Señor Olivares, confirmamos que usted es el padre biológico de la paciente Laura Olivares, según el acta de nacimiento registrada en Madrid en 1990. También es la persona con derecho a asumir la tutela temporal de los menores Marina y Leo. Fernando asintió. Estoy dispuesto a firmar cualquier documento. Me haré cargo de ellos. Teresa inclinó ligeramente la cabeza. Necesitamos verificar sus condiciones de vida, situación financiera y estado psicológico. Es parte del protocolo legal. ¿Lo entiende? Lo entiendo, respondió Fernando con firmeza. Una vez dejé que mi hija se fuera sin hacer nada. No volveré a cometer el mismo error con mis nietos. Teresa lo miró, luego dijo suavemente. Parece que usted ha cambiado mucho. Fernando esbozó una sonrisa leve. No es que yo haya cambiado. Es la vida la que me obligó a mirar atrás. Después de firmar la confirmación, volvió a la UCI y vio a Marina dibujando con una caja de lápices de colores que la enfermera Nuria había encontrado. Usaba una revista vieja como soporte, y estaba coloreando una casa con 4 personas. El abuelo, la mamá, Leo, y ella misma. En la esquina superior izquierda del dibujo,
Había una nube gris de lluvia y una pequeña mano tocando una ventana. Fernando se sentó, observando el dibujo durante un largo rato. «Dibujas muy bonito», susurró. «Dibujé el recuerdo que más me marcó», respondió Marina, sin alzar la cabeza. «¿La noche en que tocaste a la puerta de mi casa?» «Sí, si no hubiera ido esa noche, mamá». La voz se le quebró. Fernando le acarició suavemente la cabeza. «No pienses más en eso. Tu mamá sobrevivió. ¿Cree que mamá volverá a dibujar?» Fernando miró hacia la UCI. «Cuando despierte, va a empezar de nuevo. Desde cero». Esa misma tarde, Javier fue trasladado a la Comisaría Central de Madrid. Fernando no pudo verlo directamente, pero la oficial Inés le mostró el video del primer interrogatorio. En la pantalla, Javier, ahora rapado y vestido con ropa de detenido, estaba sentado con los brazos cruzados, el rostro pálido. Contrario a la imagen de un hombre agresivo y violento, se mostraba cabizbajo, evitando el contacto visual. «Yo no quise matarla», dijo Javier con voz baja. «Solo, perdí el control». ¿Perder el control justifica golpear a una mujer con una botella?, preguntó Ramiro Ortega, con voz afilada. «Ella quería irse, llevarse a los niños. Yo no lo soporté». Fernando apagó la pantalla. No quería oír más. Un tipo así fue la razón por la cual mi hija dejó su hogar. Inés, de pie a su lado, habló con voz suave. «Será acusado por lesiones graves, intento de homicidio, omisión de socorro, violencia infantil, y si Laura no despierta, también por tentativa de homicidio». Fernando no respondió, solo una frase se repetía en su mente. Si Laura no despierta, toda una vida de arrepentimiento no tendría dónde redimirse. Esa noche, mientras Marina jugaba con Leo en la sala infantil, Fernando fue llamado al consultorio del doctor Mateo Ríos. Mateo encendió su computadora y mostró las imágenes del último examen por resonancia magnética. El cerebro muestra mejor respuesta. Las arterias están estables. Lo más importante, las pupilas están empezando a reaccionar a la luz. Fernando contuvo la respiración. Eso significa que está en etapa preconsciente. Puede abrir los ojos en las próximas horas, o días. Fernando se aferró al borde del asiento, como si el alivio pudiera escapársele si no lo sujetaba con fuerza. ¿Puedo quedarme esta noche? Por supuesto, pero debe dormir un poco. Fernando sonrió, con la ligereza de quien ha salido de una larga oscuridad. Dormiré, después de mirar a mi hija una vez más. En la madrugada, Fernando estaba sentado junto a la cama de Laura. Ella no había despertado aún, pero su rostro tenía un poco más de color, los labios estaban menos morados y el ritmo cardíaco era regular. Sacó del bolsillo un papel arrugado, una carta que había escrito para Laura después de la muerte de su madre, pero que nunca se atrevió a enviar. La leyó en voz baja. «Querida hija, si aún recuerdas, a tu madre le encantaban las bugambilias. Esta primavera, el arbusto frente a casa floreció como nunca. Cada vez que lo miro, pienso en ti. Durante años creí que te habías equivocado, que amar a alguien como Javier era una tontería. Pero hoy, después de tanto tiempo, me doy cuenta, el verdadero error fue mío. No creí en ti, no te protegí, no fui un buen padre. Si puedes perdonarme, quiero verte. Y si no puedes, igual te esperaré, 1 año, 10, o toda la vida». Fernando dobló el papel, lo colocó sobre el pecho de Laura, y susurró. «Te he estado esperando, y aún sigo aquí». En el pasillo, las luces de la noche se habían suavizado. Marina se acercó abrazando su almohada, medio dormida. «Abuelo, ¿mamá ya despertó?» «No aún, mi niña. Pero pronto, yo lo creo». La niña subió al banco, se sentó junto a él, sin apartar la vista de su madre. «Cuando despierte, voy a abrazarla muy fuerte. Le contaré todo, hasta cómo dibujé hoy y cómo el abuelo hace los huevos revueltos más feos del mundo». Fernando soltó una pequeña risa. «Voy a aprender a cocinar de nuevo. Yo te enseño». Ambos guardaron silencio.
En la quietud del hospital, solo se escuchaba el pitido constante del monitor cardíaco, y el otro latido, silencioso pero firme, el de un padre y un abuelo, que acababa de aprender a amar de nuevo. Lunes por la mañana, 5 días después de la operación. No hubo alarmas, ni sonidos repentinos. Solo la luz suave entrando por la rendija de la ventana, como un susurro del amanecer. En la sala UCI número 3, los monitores vitales mostraban signos estables. El respirador sonaba más lento, menos urgente. Laura Olivares abrió los ojos. No parpadeó de inmediato. La luz le molestaba, la visión era borrosa, pero no sintió miedo. Al contrario, se sintió en paz, como si acabara de despertar de un largo sueño lleno de lluvia. Alguien estaba sentado a su lado, con la cabeza apoyada sobre el borde de la cama. Cabello canoso, una bata blanca, el olor familiar del desinfectante. Y calor humano. Movió ligeramente el dedo índice derecho. El hombre se sobresaltó, levantó la cabeza. Se miraron. Laura frunció el ceño, intentando enfocar aquel rostro conocido. Ojos profundos, arrugados, pero seguían siendo los ojos que había conocido desde niña. Esta vez, estaban llenos de lágrimas. Despertaste, su voz tembló. Ella parpadeó. La garganta le ardía, pero sus labios lograron formar una palabra. Papá. Fernando asintió con fuerza. Las lágrimas le brotaron sin contención. Soy yo. Estoy aquí, Laura. Ella rompió en llanto. Lágrimas corrieron por sus sienes, mojando la almohada. Extendió su mano, tocó la de él. Dedos débiles, pero cálidos. Fernando los tomó con fuerza. Lo siento, dijo, bajando la cabeza hasta su mano. Lo siento por todo. Laura intentó hablar, pero no pudo. Solo lloró. Asintió lentamente. Movió los labios. Mis hijos. Marina. Leo. Están a salvo. Los dos. Marina te salvó. Tu hija. Es tan valiente como tú lo fuiste. Laura apretó los labios y cerró los ojos. Fernando le acarició la frente. Necesitas descansar un poco más. Pero cuando estés lista, te contaré todo. Cada segundo desde que tu hija tocó a mi puerta. Por la tarde, Laura fue trasladada de la UCI a una habitación de recuperación en el piso 5. Marina fue la primera en entrar a verla. Corrió hacia ella, la abrazó con cuidado, esquivando los vendajes. Mamá, mamá, despertaste. ¿De verdad estás despierta? Laura envolvió a su hija en un abrazo. Su voz, ronca, estaba cargada de emoción. Hija, estás viva. Perdóname por haberte obligado a crecer tan pronto. Marina negó con la cabeza. No, tú eres la más fuerte. Pero si no hubieras despertado, yo no sabría qué hacer. Laura abrazó con fuerza a su hija y luego miró hacia Fernando. Sus miradas se cruzaron sin necesidad de palabras. La verdad era que 14 años de distancia se habían acortado con un apretón de manos y una lágrima. Fernando se acercó, no la abrazó, no se atrevía, por miedo a lastimarla, pero se sentó al borde de la cama. No te busqué antes. Me equivoqué, pero quiero empezar de nuevo, si me lo permites. Laura asintió, le tomó la mano. Papá, yo también me equivoqué. Pensé que si me iba, podría vivir como quería. Pero, una mujer sin raíces se la lleva el viento con facilidad. Fernando la miró con los ojos enrojecidos. Nadie merece ser arrastrado por el viento así. Y desde ahora, tienes un hogar al cual aferrarte. Marina se metió en la conversación. Y yo también tengo un hogar. El de mi abuelo. Laura soltó una carcajada suave. Entonces, ¿me estás dando posada, papá? Fernando también rió, con un nudo en la garganta. Posada, para toda la vida. Al día siguiente, tuvo lugar la primera audiencia preliminar contra Javier en la sede del juzgado del distrito de Chamartín. Fernando e Inés fueron llamados como testigos en representación de la familia. Laura no pudo asistir por su estado de salud, pero otorgó poder legal a su padre. En la sala de audiencias temporal, Javier fue escoltado con las manos esposadas, evitando todo contacto visual.
Fernando se sentó frente a él. Sus ojos parecían serenos, pero ardían por dentro. Señor Olivares, dijo el fiscal, como padre de la víctima, ¿desea declarar algo al acusado? Fernando se puso de pie, se acercó al estrado y miró directamente a Javier. Durante años pensé que eras un inútil, un error en la vida de mi hija. Pero me equivoqué, eres algo peor que un error. Eres quien destruyó 14 años de su juventud. Y si no fuera por una niña de 9 años, hoy mi hija estaría en la morgue. Javier bajó la cabeza, no dijo nada. Fernando continuó, no me importa cuántos años de condena te den, pero deseo que cada noche escuches el llanto de Marina, el suspiro de Leo, y recuerdes los ojos de Laura al despertar, sin saber por qué sigue viva. La sala quedó en completo silencio. Nadie del tribunal dijo una palabra. El abogado defensor pidió al juez que su cliente guardara silencio. Fernando bajó del estrado. Ya no había enojo en su rostro. Solo un desprecio profundo. Esa noche, Laura pudo salir un momento al pequeño balcón de su habitación para tomar aire fresco. Marina le ajustó la bufanda y se sentó junto a ella. Mamá, ¿puedo contarte todo sobre la noche en que corrí bajo la lluvia a buscar al abuelo? Cuéntame, mi amor. Y Marina le contó, cada paso sobre las piedras mojadas. Cada vez que miraba hacia atrás, temiendo que Javier hubiera vuelto. Cada vez que estuvo por rendirse, pero pensaba en Leo, y seguía caminando. Laura escuchaba en silencio, con lágrimas que caían sobre su bufanda. Pero esta vez, eran lágrimas de una madre que volvía a vivir, a amar, a confiar. Fernando observaba desde atrás, sin interrumpir. Solo habló cuando terminó el relato. Laura, el día que naciste, nunca imaginé que serías tú quien me enseñaría a ser padre otra vez. Laura alzó la vista. Sus ojos estaban llorosos. Solo quiero ser tu hija. No necesito ser doctora. Fernando sonrió, con una ternura que no mostraba desde hacía años. Y yo, no necesito que seas nada. Solo que estés viva, que sueñes, que vuelvas a dibujar, a cantar. Marina intervino. Y a hornear. Mamá me prometió que me enseñaría a hacer pastel de chocolate. Laura soltó una carcajada, la primera risa verdadera desde que todo comenzó. Es cierto, te debo una clase de repostería. Fernando las miró a ambas y dijo en voz baja. Tenemos tiempo, toda la vida. El día en que Laura fue dada de alta, el sol brillaba como pocas veces. Salió en silla de ruedas por el hall principal, con Marina a su lado, tomándola de la mano. Fernando esperaba afuera, con Leo ya recuperado, abrazando con fuerza un osito nuevo que Nuria le había regalado. La enfermera Nuria entregó a Laura un sobre pequeño. Es de una expaciente, supo que usted es hija del doctor Olivares. Quería agradecerle a usted y a su familia. Laura abrió la carta y sonrió. Luego miró a su padre. ¿Ya puedo volver a casa, papá? Fernando se inclinó, comenzó a empujar la silla, y respondió con una voz suave pero firme. No es volver a casa, es volver a nuestro hogar. Ese mismo día, Laura regresó al número 17 de la calle del Naranjo, el lugar que había jurado no pisar jamás 14 años atrás. El cielo estaba despejado, una brisa veraniega traía consigo el aroma de las flores de limón, meciendo las macetas que Fernando cuidaba cada noche de insomnio. Marina ayudó a su madre a bajar del coche. Leo sostenía fuerte la mano del abuelo. El viejo portón de hierro se abrió como dando la bienvenida a quienes habían vagado demasiado tiempo por la vida. Laura se detuvo en el umbral. Su mirada se posó en el tercer ladrillo desde la izquierda allí donde solía esconder chicles de niña para que su padre no los encontrara. Este lugar, sigue igual. Susurró. Fernando asintió, posando la mano sobre el hombro de su hija. No cambié nada, no por obstinación, sino porque siempre esperé que volvieras. Laura sonrió, los ojos le brillaban. Entonces ahora sí, vuelvo, de verdad. Marina exclamó emocionada. Ahora en mi casa hay 3 adultos. Un abuelo doctor, una mamá pastelera y una futura artista famosa.
Fernando soltó una carcajada y abrió la puerta. Exactamente, pero hay algo aún más importante. Tenemos una familia. 3 semanas después, la vida en la antigua casa comenzó a adoptar nuevos ritmos. Laura, aunque aún no podía caminar rápido, ya cocinaba, horneaba, y empezó a trabajar como asistente en el consultorio de su padre. Fernando, por primera vez en años, permitió que alguien entrara a su santuario profesional. Y esa persona era su hija. Papá, ¿cómo se coloca este estetoscopio?, preguntó Laura mientras limpiaba los equipos. Tiene que estar bien orientado para no distorsionar los sonidos, respondió él, y luego sonrió. ¿Te acuerdas cuando te hacía practicar con eso a los 12? Laura rió. Sí, y te dije, no quiero revisar personas, quiero revisar gatos. Y yo te grité, nadie puede ser médico si le teme a la sangre. Añadió Fernando, riendo también. Pues ya no me da miedo. Pero hornear implica menos sangre. Fernando negó con la cabeza, pero sus ojos brillaban de orgullo. Marina comenzó a asistir a la escuela. Por primera vez en su vida, tenía un estuche nuevo, una chaqueta sin agujeros, zapatos escolares en buen estado, y una familia que la despedía en la puerta cada mañana. Siempre decía antes de irse, abuelo, hoy voy a dibujar sobre la familia. Te voy a dibujar a ti, a mamá, a Leo, y también la noche en que toqué tu puerta. Cada vez que Fernando la escuchaba, sonreía. Su corazón se ablandaba como si alguien lo envolviera en una almohada tibia. Leo, aunque pequeño, también dormía mejor. Ya no se sobresaltaba por las noches. Se aferraba a su osito nuevo y a veces murmuraba: el abuelo es doctor, el abuelo hace magia. Mientras tanto, la justicia siguió su curso. A inicios del mes siguiente, el Tribunal de Madrid condenó oficialmente a Javier Gutiérrez a 18 años de prisión por los delitos de agresión grave, lesiones intencionales con peligro para la vida, violencia infantil y abandono de persona en peligro. La última audiencia fue breve y con poca asistencia. Laura no estuvo presente, pero envió una carta al tribunal. No pido la condena más severa. Solo quiero que todos sepan que no hay dolor más terrible que ver a un niño presenciar cómo golpean a su madre hasta dejarla inconsciente. Y no hay perdón para quien ha destruido 14 años de juventud de una mujer. Espero que el tribunal no olvide a Marina, la niña que tocó la puerta de la esperanza bajo la lluvia, ni a Leo, el niño de 3 años que, antes de aprender a hablar, ya aprendió a tener miedo. Fernando levantó esa carta y la leyó durante la audiencia. Su voz no temblaba, pero sus ojos estaban rojos. Javier se mantuvo cabizbajo en el banquillo de los acusados. No dijo una sola palabra en todo el juicio. Ya no había arrogancia ni desafío. Solo quedaba la sombra de alguien que lo había perdido todo. Se dictó la sentencia. La policía lo escoltó fuera. Fernando salió de la sala del tribunal con el corazón aliviado. No por ver a un hombre tras las rejas, sino porque, desde ese día, Laura y sus nietos serían verdaderamente libres. Ese primer fin de semana sin enfermos en casa, Fernando organizó un pequeño festival de panqueques en el patio trasero. Se puso el delantal, preparó la mezcla y cocinó con una sartén nueva que Laura había comprado. Si quema uno más, le bajo puntos de honor, advirtió Marina, señalando la cuchara de masa. No lo quemé, solo. Le subí el fuego artístico, se defendió Fernando. Laura soltó una risa desde la silla de madera, con la cámara en la mano. Comenzó a capturar momentos como si quisiera guardar para siempre todo lo que creyó haber perdido. Leo saltaba en un solo pie alrededor de la mesa, levantando su primer panqueque. El panqueque del abuelo es el mejor. Todos en casa estallaron en carcajadas. Después del desayuno, mientras Marina coloreaba sus dibujos, llamó a Fernando. Abuelo, ven a ver esto. ¿Qué pasa, pequeña artista? Dibujé de nuevo la noche de lluvia. Pero esta vez, dibujé la luz encendida en tu casa. Porque en realidad, tú ya habías encendido la luz, solo que yo no había tocado la puerta. Fernando miró el dibujo.
Una niña bajo la lluvia frente a una casa iluminada, y alguien adentro esperando. Sus ojos se humedecieron, acarició la cabeza de Marina y dijo suavemente: "Y la próxima vez, si tienes miedo, ya no necesitas tocar la puerta". ¿Por qué? Porque desde ahora, la puerta siempre estará abierta. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Fernando y Laura se sentaron juntos en el porche, mirando el cielo estrellado de Madrid. «Aún no creo que esto sea real», murmuró Laura. «Yo tampoco. A veces pienso que voy a despertar solo, en mi consultorio. Pero esta vez es real. Nos tenemos». Fernando miró a su hija. Bajo la luz amarilla, ya no se veía agotada. Solo quedaban esos ojos brillantes, los mismos de aquella niña que solo quería ser escuchada. «Papá», Laura dijo en voz baja, «si ese día no me hubiera ido, entonces». «No, no te lamentes más», la interrumpió Fernando. «Lo único que importa es que volviste. Y estás viva». Laura apoyó su cabeza en el hombro de su padre. Se quedaron así, sin decir nada más. La casa número 17 de la calle del Naranjo seguía iluminada en la tranquila noche. Ya no había lluvia, ya no había oscuridad, solo el suave ronquido de los niños, el aroma a pastel recién horneado en la cocina, y 3 generaciones aprendiendo a amarse de nuevo, con un apretón de manos, con una mirada, con todo lo que el tiempo alguna vez les quitó. Esta historia es un recordatorio profundo de que el amor nunca llega demasiado tarde, si tenemos el valor de enfrentar el pasado y corregir nuestros errores. El silencio, la imposición y el orgullo pueden romper una familia, pero el perdón y la responsabilidad pueden sanar cualquier herida. Desde la mirada desesperada de una niña hasta un apretón de manos después de 14 años, aprendemos que, mientras haya amor, mientras haya fe, cualquier dolor puede ser curado. La familia no es un lugar perfecto, sino un lugar donde siempre hay una puerta abierta para volver. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.